En el video de hoy voy a hablar de un tema que no sé para qué me meto, la verdad, pero esto salió por una charla que tuve con mi mamá y me pareció un tema interesante porque tenemos diferentes posturas. Yo ni siquiera tengo una postura todavía, es como me hago preguntas y abro mi mente a las respuestas, como que es un poco lo que hago con la vida en general, ¿no? Y surgió este tema por un video que estábamos viendo y dije, interesante. Básicamente de lo que estoy hablando es de la siguiente pregunta. ¿Qué hace que una persona sea homosexual? ¿Ok? ¿Qué hace que una persona tenga distinto deseo que la mayoría, ¿no? ¿Aló? Como se habrán dado cuenta, 1000 veces me olvido de hacer el bailecito, así que por eso en algunos videos está y en otros no está, es porque simplemente a veces empiezo a hablar y me olvido. Hoy en día, en la modernidad, ya este tema, digamos que está totalmente aceptado y todo el mundo, no todo el mundo, obviamente siempre hay gente conservadora, tradicionalista, bueno. Pero a lo que voy es que más allá de te guste o no te guste, es un tema que ya está puesto sobre la mesa hace un montón de años, por suerte, al menos en esta parte del mundo, sé que todavía en algunos países no, pero en gran parte creo que del mundo ya está más aceptado y decirlo ya es más común, no hay que taparlo como en otras épocas. Por más que te acepten o no te acepten, creo que hay una cosa de más libertad a la hora de decir soy esto, me gusta esto, etcétera, etcétera. Pero aún así hay mucha gente que no lo termina de aceptar o que le hace ruido o que tienen problemas con el concepto de que a una persona le guste a otra persona del mismo sexo, ¿ok? Y ya sé que hay un millón de variaciones, pero me voy a lo más básico para que sea más, no sé, para ser más básico, ¿no? Y me puse a pensar que muchas veces el problema viene porque hay gente que cree que no es natural, ¿no? Como decir, no es natural, no está bien. Y yo me ponía a pensar, ¿quién te dijo que no es natural? ¿Por qué no es natural? Se sabe, o sea, en la naturaleza, tal vez voy a dejar algunos datos por acá porque no lo investigué de antemano, pero es algo que yo ya he visto en otro momento, y es que en la naturaleza la homosexualidad suele darse entre algunas especies animales, ¿ok? No es algo raro. Sí, entre animales heterosexuales, digamos, sí hay cosas raras, como por ejemplo, no sé si sabías que el caballito de mar es, si bien es macho y hembra, el que queda embarazado es el macho. Eso es muy gracioso. O hay muchas especies de bichos que se comen al macho una vez que aparean, ¿viste? Pero igualmente siguen siendo uno y uno, ¿ok? Pero sé que en la naturaleza hay homosexuales, digamos, ¿no? Como animales que están con animales de su mismo sexo. Y no me voy a ir a la cuestión de ahora hay más gays que antes. Yo creo que siempre hubo, toda la vida, solamente que obviamente en la modernidad más reciente se ocultaba, ¿no? En la época de nuestros padres, abuelos, bisabuelos y etc. se ocultaba. Creo que los que tenían más permitido, y aún así no, pero ponele, eran los artistas o los bohemios que se conocían en esa época, que eran como, bueno, no sé, viste, la gente artista siempre tenía como una beta ahí que permisiva, pero en general, nada. Pero he escuchado de la época de los romanos y como hace mucho, mucho más, no en la modernidad, que se solían tener relaciones hombres con hombres, por ejemplo. Había una libertad sexual y no era como no sé, no se cuestionaba tanto, ¿no? También voy a dejar datos por acá si averiguo mejor. Obviamente si estás viendo esto y tenés más data, déjala. Yo no quise hacer mucha investigación previa porque, primero, son datos que ya tengo confirmado en mi cerebro porque sé que alguna vez lo leí. Y no es el punto del video traer data, ¿no? Como el punto del video es un poco hacer preguntas y encontrar algunas respuestas.
Como te digo, entonces no me quiero adentrar en si antes había más o menos o qué sé yo, porque si bien las estadísticas reales no las vamos a tener porque justamente era algo oculto, creo que todo el mundo sabe que sí había y que simplemente estaban tapados porque la cultura y la sociedad de ese momento no lo permitía, lo tenía mal visto, te sacaban de la sociedad. Tengo historias que me han contado familiares de los 60, por ejemplo, que en esa época muchos hombres ni siquiera se animaban a hablar con hombres que veían afeminados, ¿entendés? Porque tenían miedo que a ellos los tilden de afeminados. Y tengo un pariente que él decía, yo nunca me gustaban los hombres, ¿no? Pero yo no tenía problema de hablar con... Bueno, él le decía un apodo un poco controversial. No tenía problemas de hablar de ellos y no tenía... Nada molestaba que me vieran hablar con ellos, no como ellos. Pero bueno, más allá de todo, siempre uno, y esto es muy importante para cualquier cosa de la vida, uno tiene que ubicarse en la palmera, en el sentido, en el contexto. Sacar las cosas del contexto es grave, ¿ok? Porque todo en un contexto cobra otra dimensión. En los 60, en esa época donde era la familia, la religión, etcétera, etcétera, este familiar, que él pueda hablar con la gente afeminada y todo eso en un bar y tomar una copa, ¿no? Porque él me decía que le invitaban una copa y él lo aceptaba porque él decía, yo si no se propasaban conmigo, no sé qué, no tenía problema de tomar una copa con esas personas. Y lo cual me parece bastante bien porque sé que la mayoría no les aceptaba una copa y medio que los dejaba solos, ¿entendés? Me han contado anécdotas también de que esto es fuerte lo que te voy a decir, pero bueno, pasó y pasará. Espero que no pase más, pero bueno. Que decía un chico, aparentemente heterosexual, y de familia, viste que es médico, abogado, abogado, cuando uno sigue esa línea de... Y más, te estoy hablando del contexto 1960. Él era una persona joven, se va a su casa, que era una casa de campo, y cae el padre de la persona y lo descubre a este chico con otro chico. ¿Ok? Que obviamente no se sabía, no se imaginaba nada, y cuestión de que el padre de este chico terminó así, digamos, a él mismo, ¿no? ¿Por qué hago la seña? No sé, porque creo que YouTube puede ser que te tenga problemas con esto, pero bueno, el punto es que imagínate, o sea, vos llegar a ese extremo porque a tu hijo le gustan otros hombres y es como, o sea, si tu hijo es una buena persona, como te digo, había seguido la descendencia del padre de estudiar la misma profesión, era un chico querido, imagínate el peso, la vergüenza que sintió ese padre en ese momento para decir, prefiero no estar en este plano antes que ver esto, ¿entendés? Y se perdió, bueno, la vida, básicamente, literalmente, ¿no? No, como que no pudo soportar. Y esto se ve no solo en esto que estoy hablando ahora, de la homosexualidad, sino también en otros aspectos. Hay una novela, que la tengo acá de hecho, que es ficción, pero retrata mucho la realidad, que se llama La viuda de los jueves. Es una novela muy buena, que si no la leíste o la querés ver, creo que está la película también, donde empieza mostrando mucho el lujo, ¿no? de las familias que vivían, las típicas en barrios cerrados, que tienen mucho lujo, ¿no? Y cuentan cómo es la vida ahí, ¿no? Cómo se vive ahí, todos los pormenores de esa vida. Y bueno, y son, no sé si 4 o 5 parejas. ¿Y qué pasa? Llega la crisis, para los que son de Argentina van a saber, la crisis del 2001 acá en Argentina, y algunos de ellos perdieron todo, los echaron del trabajo, y en ese momento, ¿por qué lo estoy comparando con esto? Porque hay gente que vive tanto de las apariencias, que vive tanto del qué dirán, etcétera, etcétera, que estos amigos, mira, si no lo viste, podés saltearte esta parte porque te voy a spoilear el final, pero básicamente los carcomió tanto la vergüenza de ser top, juego al tenis, tengo todo, bla, 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 a no tener nada, y nunca contaron ellos que no tenían nada. Y un día las mujeres, ellos se juntan a lo que hacían todas las noches, que era jugar al póker, tomar whisky, bla, bla, bla,
Y bueno, no aparecían, y cuando van las mujeres a verlos, estaban todos en la pileta que se habían electrocutado, se habían matado. Y esto, hay un montón de casos reales así. Por ejemplo, gente que perdió su fortuna en la bolsa y hizo lo mismo, ¿entendés? Como que gente que dice... De hecho, hay una serie, que no sé si la viste, que es ahora bien moderna. ¿Cómo es que se llama? The White Lotus, que es este hotel, es buenísima. Y en la última temporada, no te quiero spoiler, pero pasa algo así, donde, ¿qué pasa cuando de repente tu identidad, que era en este caso ser millonario, se va? ¿Qué pasa con vos? ¿Quién sos vos si no sos eso, si no tenés eso? ¿Entendés? Bueno, y esta novela esa es la trama, que ellos no podían soportar decirle a sus mujeres, porque ellas creo que ninguna trabajaba, decirle a sus mujeres, che, el estilo de vida que tenemos se acaba de morir, no tengo más plata, como que cuando tu identidad pasa por ejemplo, en este caso que te contaba, mi hijo, el abogado o el doctor, que bla, 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 y de repente es gay, en 1960, para esa persona eso era más poderoso que disfrutar a su hijo igual, ¿entendés? Who cares? Bueno, volviendo al tema del que quería hablar, y creo que muchas veces el problema que la gente tiene con este tema es que una pareja, tanto de dos mujeres como de dos hombres, no pueden crear vida, ¿no? No podés crear más humanos. Ya sé que hoy en día podés hacer un montón de, no sé, alquilar un vientre in vitro, whatever, pero no me refiero a eso. Me refiero a que naturalmente dos hombres no pueden tener un hijo y lo mismo dos mujeres. Creo que la religión tiene que ver un montón en esto, ¿no? Como que decir que la familia, hablan mucho, ¿no? De la familia, del seguir procreando y de seguir educando a la familia en esa religión, como que siempre está ese interés de que vos sigas dándole la misma educación a tus hijos, ¿no? Que como te digo, o como he dicho en algún video, creo que las cosas, cualquier cosa en la vida, no todas, pero la gran mayoría de las cosas no tienen una mala intención de fondo, ¿ok? Mucha gente que es religiosa no tiene una mala intención. Simplemente hay veces que uno perpetúa cosas por no darse cuenta de lo que está haciendo, por no cuestionarse, porque cree que es lo mejor sinceramente y no se da cuenta que tal vez haya cosas que hay que revisar. Cierro paréntesis. A lo que voy con esto es que las religiones muchas veces, con esto de perpetuar la familia, como te decía, bla, 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 si ven a una familia que no puede perpetuar familia, ¿entendés? Eso es como que se nos ha inculcado que no está bien. Más allá del cuento de Adán y Eva, que siempre era hombre y mujer. Entonces creo que eso culturalmente puede ser un factor, ¿no? Como decir, bueno, si dos personas no pueden crear más vida, entonces no es natural. Y si no es natural, está mal. Entonces tenés esta postura que te dice no es natural, entonces está mal, porque si no es natural, está mal. Y lo entiendo, mucha gente piensa que lo que es natural es lo mejor, y yo, por ejemplo, en cuanto a lo natural de cualquier cosa, no sé, si me das a elegir una crema para la cara llena de químicos que te hacen mal y una que está hecha con aceite de jojoba y no sé qué, obvio que prefiero lo natural, ¿entendés? Como que uno, naturalmente, biológicamente, el ser humano asocia lo natural, lo que viene de la naturaleza, con lo que está bien, porque es de donde nosotros somos. Muchas veces hasta incluso es inconsciente, pero uno sabe que hace muy bien comer frutas y verduras, ¿entendés? No sé, un ejemplo boludo, bueno, aquí. A lo que voy es, ¿será que nuestra concepción de lo que es natural está muy moldeada por, como te digo, las religiones y la cultura y la sociedad que lo fomenta? ¿Quién te dice que lo natural en una especie, como te decía, hay especies animales que hay un porcentaje, no todos, pero hay un porcentaje que es gay, ¿no? ¿Y quién te dice que en la especie de los humanos no haya un porcentaje que sea gay? Y que eso es lo natural, de que el 100% es heterosexual y hay un 10% que es de la comunidad, digamos. Y tal vez eso sea lo natural y no lo aceptamos
por más allá de los condicionamientos, porque es una minoría y siempre cuesta aceptar la minoría, porque obviamente si tienes un 90% que hace tal cosa, aceptar ese 10% es literalmente es aceptar a alguien diferente, y sabemos que el ser humano le cuesta mucho aceptar lo diferente, lo que no es como uno. Otra pregunta que me hice que no tengo la respuesta, y no sé si hay respuesta, es ¿por qué? ¿Qué hace que ese 10%, y por 10% estoy tirando una cifra random, que esta es la única cifra que busqué, pero la verdad es que si bien me salió que era entre un 10 o un 15, no se puede saber con exactitud, porque como te digo, hay muchos países que está prohibido por ley, que te puedes ir in jail y cosas así. Entonces, no se sabe, la verdad. Incluso en la actualidad hay muchos que no lo dicen, bueno, etc. Entonces, se sabe que es una minoría, pero no se sabe exactamente el porcentaje. No importa. Entonces yo, una de las cosas que me preguntaba era, ¿qué hace que ese porcentaje de la población en ese aspecto en particular sea distinto? ¿Ok? Y no sé si hay una respuesta, o sea, no sé si tiene que ver con algo que es biológico, que viene de adentro, que viene heredado, porque todos sabemos, por ejemplo, que por ahí un miedo que tenía tu abuela y no lo pudo superar, se lo pasó a tu mamá y tu mamá te lo pasó a vos, ¿no? Y puede pasar lo mismo con esto, por ahí si tenías algún familiar que era también así y no lo dijo, no lo pudo experimentar, no lo pudo vivir, tal vez te toque vivirlo a vos. Se sabe que genéticamente nos vamos pasando, ¿no? Literalmente la genética. Y además, bueno, también podemos meter acá el tema de las constelaciones, que no es un tema que yo sepa demasiado, pero lo que he leído tiene mucho sentido. Y una vez me hice a mí misma también, o sea, con una chica, ¿no? Me hice. Y tiene bastante sentido, pero bueno. Como te digo, como te he dicho, hay muchas cosas que no podemos comprobar científicamente, pero no significa que no sean reales, que no existan. Por eso para mí la experiencia es lo más importante, porque si vos lo estás experimentando y estás viendo un cambio, una realidad, lo que sea, entonces para vos es real, ¿entendés? Hay una serie que no sé si la viste, yo no la terminé de ver, pero se llama Mi Otra Yo, y que te plasma esto muy gráficamente en una serie, y tiene que ver con eso, ¿no? Capaz que vos no sabes por qué tenés miedo al agua. Tenés miedo al agua, y por ejemplo, me pasa con un familiar que ella me dice, tengo miedo al agua, pero nunca me ahogué, nunca tuve problemas. He ido al mar, pero me da miedo meterme al mar, no sé por qué. Y bueno, justo en esta serie abordan ese tema con una de las protagonistas, y haciendo esto de las constelaciones, ella descubre que su bisabuela murió ahogada, ¿ok? Entonces muchas veces hay cosas que se traen que uno no sabe que las tiene. ¿Es importante saber el porqué de las cosas? Depende. Hay gente que no le es importante. A mí me es interesante, no sé si la palabra es importante, pero para mí me es interesante preguntarme las cosas. Tal vez en otra vida fui filósofa, no lo sé. Puede ser la crianza, pueden ser traumas que una persona haya tenido, o carencias. Por ejemplo, sé que hay muchos niños que literalmente ya nacen así, o sea, tienen 2 años y los ves más perfilados, ¿no? Y hay otros que no, por ejemplo, Martín Sirio, que es alguien que yo súper sigo, él cuenta que su infancia primera, no sé la edad exactamente, pero él siempre cuenta que en la primaria él era heterosexual, a él le gustaban las chicas, ¿entendés? Y digo, ¿qué cambió? ¿Qué habrá cambiado en su cerebro? Que después, cuando ya dejó de ser un niño y empezó más en la preadolescencia y adolescencia, empezó a dar cuenta que le gustaban los hombres. No sé si él lo contó, yo he visto 1.000.000 de sus videos y nunca vi que haya contado si hubo un clic, si hubo un algo que lo hizo decir, no sé, ¿entendés? Pero eso sé que le pasa a muchos que dicen, no, yo en mi adolescencia estuve con mujeres, no sé qué. Tal vez era que uno está tan condicionado por la cultura y la sociedad que no se permite pensar que te pueden gustar los hombres. Esto se ha visto y de hecho se ve en la actualidad de personas que no
como que su cerebro, ¿viste la frase? Hay una frase que me encanta y es: no hay peor ciego que el que no quiere ver. Porque cuando uno no quiere o no puede ver una realidad, no la ve. Eso me parece muy loco, no solo con este tema, sino con otras cosas. Y una vez escuché, hace poco, leí una frase de un autor, de Lacan, el psicólogo, y decía algo así como: uno puede ver la verdad que puede soportar. Algo así decía la frase, ¿no? Y me dije, wow, sí, hay gente que no puede ver las cosas, porque hay cosas que requieren mucho estómago, mucha fortaleza, ¿entendés? A lo que voy con esto es que muchas personas, tal vez en otra época, no se permitían ni siquiera poner en tela de juicio su gusto sexual y se esforzaban a estar con mujeres. He visto en películas, pero como sabemos siempre la ficción imita la realidad. He visto mucho en películas esto de... No, lo vi en una serie hace poco, que no me acuerdo cuál era. Pero bueno, básicamente era un hombre que estaba con mujeres, tomaba pastillas para estar con las mujeres, era hermoso encima. Y nada, no te das cuenta porque él es muy varonil, es tipo policía, no sé qué, pero oculta que le gustan los hombres en realidad. Pero él no se permite ni siquiera experimentarlo, porque le da mucha vergüenza asumirlo, ¿no? Entonces, con la gente que está una vez y no los vuelve a ver, le dicen que no lo llamen, que no le hablen, y se ponen violentos y agresivos cuando quieren abrazarlo, ¿entendés? Como, sé que hay mucha gente, no sé si ahora en esta parte del mundo, pero sé que en otra parte del mundo seguro, de que no se permiten ser, ¿entendés? El punto es que obviamente que yo no tengo las respuestas de por qué ese porcentaje de la población le pasa. No lo sé. No sé si hay algún dato que yo me esté perdiendo. Creo que lo natural es también lo que es, ¿no? Ir en contra de lo que es no tiene sentido, ¿entendés? Todos sabemos que lo que negamos o aquello a lo que nos resistimos se hace más grande, más fuerte, se hace peor. Por eso se ven que hay movimientos muy molestos, grandes, de activismo muy, que decís, raro. Pero porque obviamente cuando un sector de la sociedad quiere decir esto no está bien, esto no existe, esto bla bla bla, el sector, que es minoría, sea cual sea, en este caso estoy hablando de este tema, pero las minorías pueden llegar a ser el veganismo, los veganos, pueden llegar a ser, mujeres obviamente, etc, etc, ¿no? A lo que voy es, llega un momento que la minoría se harta y dice a la guerra, ¿entendés? Obviamente es necesario, muchas veces, es la típica, creo que, escucha esta analogía a ver si te parece. Una persona, ¿no? Vive su niñez y llega un momento que es el momento de la adolescencia. ¿Qué pasa en ese momento? Normalmente lo más sano es que te rebeles. No tenés que rebelarte como algo muy loco, pero generalmente te vas a rebelar porque estás construyendo tu identidad, estás sacando lo que te enseñaron un poco, estás viendo el nuevo mundo, bla, 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 ¿ok? Esta adolescencia es necesaria para que uno después sea un adulto, ¿entendés? Y si no te rebelás en esa adolescencia, te vas a rebelar un poco más tarde. Pero siempre hay una revelación de donde vos decís, ahora ya no soy niño, ahora quiero tomar más decisiones, quiero vestirme como quiera, escuchar la música que quiera, ir con quien quiera, salir con quien quiera, bla, bla, bla. Y creo que como humanos muchas veces nos pasa esto, ¿no? De que estamos en esta adolescencia de rebelarnos, que siempre es caótica, que es cualquier cosa, que tiene una base que está muy buena, que es quiero ser libre, quiero expresarme, quiero ser quien soy, ¿ok? Sin poner las excepciones, obviamente, si sos un asesino serial, no te rebeles, ¿no? Pero me refiero a los parámetros de no hacer daño a los demás, ¿no? Cuando esa libertad no tiene que ver con hacer daño a nadie, obviamente. No, creo que no hace falta recalcar, pero por las dudas. Y este paso es muy necesario para después consolidar un adulto con una identidad un poco más acorde a su verdadero ser
y no tan moldeada por la sociedad y la familia, ¿no? Bueno, y lo mismo creo que como sociedad, cuando uno entra en crisis es necesario, porque la verdad es que, al menos en lo que significa ser humanos hoy en día, no vamos a de repente decir, ay, tengo que ser inclusivo y dejar que los demás sean. No va a pasar suave esa transición. Tenemos que entenderlo. No va a ser una transición suave. Si vos sos una persona empática, si vos sos una persona que realmente te interesa los demás, que no querés que los demás sufran, bla, 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 el planeta, ¿no? Como que se sabe que cuida el planeta. Me encanta que seas así, arre, no. O sea, me encanta la gente que le gusta cuidar el planeta, cuidar. Pero no te enredes en eso y no te dejes chupar por la negatividad, porque ahí la estás cagando, ¿entendés? Yo sé que todos hemos pasado por eso, decir, el mundo está perdido, pero está perdido cuando la gente que justamente es empática y le interesa, se pone, se deprime o se pone muy combativa. Hay una frase que yo aprendí de Marge Simpson y es: se atrapan más moscas con miel que con hiel. ¿Ok? Nunca entendí que era la hiel, pero suponía que era algo malo. Y sí, después, no me lo acuerdo ahora, pero ahora lo dejo por acá. El punto es que seguramente vas a atraer gente, no digo que no, pero con la violencia vas a atraer gente más violenta, más enojada. Y eso no ayuda a nada, no hace cambiar el mundo y al final atrasa, ¿entendés? Siempre el amor es mejor y el amor pegado a la acción. Obviamente, no hay que quedarnos tal vez como en el hipismo, que el primer movimiento de los 60, que tenía unas bases recopadas, pero mucha gente se quedaba muy viviendo en comunidades, no sacando el mensaje para afuera, ¿entendés? Que está bien, fue lo que se necesitaba, ¿no? Pero creo que ahora es momento de llevar la paz y el amor a través de la acción también. Bueno, entonces, tomando esta premisa, ¿no? Que lo natural es lo que existe. Lo natural es lo que existe, lo que la naturaleza te ha dado. Si vos vas a la naturaleza, ¿no? Y te pones a ver los árboles, algunos son más altos, otros son más anchos, los hongos, las plantas, los animales. Hay como de todo, ¿no? Ya sabemos que la naturaleza es muy vasta y uno no se pondría a juzgar. O sea, te puede parecer más lindo, más feo, es una opinión personal. Por ejemplo, hay frutas que son dulces, ricas, jugosas, y hay frutas que son como medias ácidas o medias secas o no sé, viste, que no están tan buenas. Pero más allá de que vos puedas tener tu opinión personal, decir, che, no, prefiero comerme esa fruta que esa y esa la dejo que crezca libremente, pero uno lo acepta, uno no dice, che, esa fruta ácida hay que erradicarla del planeta. Tipo, matemos todos los árboles que producen. No, no se te ocurriría, porque ese árbol tiene una función, te está dando oxígeno, es alimento para bichos y otras plantas, a algunos les gustará la fruta. A lo que voy es que uno no cuestiona la naturaleza como nace, ¿entendés? Bueno, nació, sí, más rica, menos rica, pero X. Con las personas nos pasa que sentimos que como algo no es como la mayoría, no es natural, ¿entendés? Pero ¿y si lo natural es, como te digo, aceptar que existe? Porque si tenés algún amigo gay o sos gay o cualquier cosa, digamos, que salga de la norma, que es una parte de tu ser interior, ¿entendés? Que no es una pose, que es como que viene de quién sos. Entonces, uno es así y vos sabés que ¿por qué no va a ser natural si ya naciste así? ¿Ok? Y si en el caso de que se haya dado por algún trauma, esto no sé si es real, pero se me hace que puede ser, que cuando uno tuvo traumas o tal vez tu familia fue de una manera bla bla bla, puede ser que cambies tu orientación sexual. Me da la sensación de que puede ser eso también, aunque obviamente hay un montón de cosas, hay gente que viene de familias normales y también le pasa, o sea, normales en el sentido de padres heterosexuales, ¿no? Como vienen de familias heterosexuales y de repente tienen un hijo gay y no tiene como explicación, digamos, ¿no? Igual quiero decir que he visto
padres que son el típico padre demasiado macho, ¿viste? Los que son tipo ya al extremo, que no tienen una gota de feminidad, con hijos muy femeninos, ¿ok? Y acá yo no conozco la psiquis de esa persona, pero me pregunto, ¿será un gay reprimido? Tan reprimido que literalmente nunca lo pudo expresar y se expresó tras de los hijos. No lo sé. El punto es que, más allá de que hayas nacido, como te digo que he visto niños que ya a los 2 años se sabía, o otros que, como Martín Sirio, no sé, a los 10, 11, 12 años les empezó a pasar. Pero si pasa, si existe, si es algo que ya existe, ¿por qué no es natural? Si lo natural es lo que existe, ¿entendés? Y algo que creo que necesitamos hacer, que igual creo que se va a dar eventualmente, paulatinamente, como te digo, estás en la adolescencia, la crisis, y después todo merma, pero muchas veces con todo este tema de que las minorías obviamente quieren sacar bandera y decir existimos, visualización, muchas veces se hacen cosas de más, y todo el mundo lo sabe, todo el mundo o la mayoría lo sabe. Y no significa que esa minoría no tenga razón, significa que estás exagerando. Y te lo digo como parte de 2 minorías, ¿entendés? Que soy mujer y además soy vegana. Yo he visto mucho activismo vegano, muy violento, muy feo, muy que me da vergüenza verlo, ¿entendés? Y he visto activismo espectacular, ¿entendés? Entonces decís, uno invita a la aceptación, al amor, a la apertura de mente, y el otro es rechazo total. Así que, si estás viendo hasta acá y sos activista de cualquier movimiento de alguna minoría, no te pongas violento, porque no atraes a nadie así. ¿Sabes a quiénes atraes? A los mismos violentos de tu misma minoría, pero no querés a esas personas. Vos querés ser aceptado por la mayoría, ¿entendés? Y que te dejen en paz, y que te dejen vivir en paz, y tal vez despertar a algunas personas con respecto a, por ejemplo, el veganismo no es algo individual, sino que tiene que ver con los animales, ¿no? Te digo, no tengo ni pretendo tener respuestas, pero creo que estas preguntas están buenas para empezar a abrir nuestras cabezas, a aceptar, a empezar a cuestionar por qué nos oponemos a lo que nos oponemos. ¿Qué hay? Cuando vos estás muy negativo frente a una realidad, atrévete a cuestionarla. Atrévete a cuestionarla. Un día ponete a cuestionarla. Che, ¿por qué me molesta esto? Por esto. ¿Y qué significa eso? ¿Entendés? Como que empezá a ir más para abajo. O sea, en este tema en particular, tenés una pareja de gays, ok. ¿Por qué me molesta? Porque creo que no es natural. Ok. ¿Y qué significa lo natural? ¿Entendés? Y lo natural es que un hombre y una mujer. ¿Y de dónde sacaste que eso es lo natural? Y por, no sé, biológicamente, ok. Pero ¿quién te dice que un hombre y una mujer tengan hijos es natural? Sí. Pero ¿quién te dice que a un hombre le gusta otro hombre no es natural? ¿Por qué decimos que una cosa es natural y otra cosa que no es natural? ¿Solo porque es minoría? ¿Solo porque no pueden reproducir más a la especie? Puede ser que sea como un glitch, ¿ok? Puede ser que un sector, y acá me voy a meter en algo controversial, pero bueno, puede ser que un sector de la población sea como, bueno, este sector va a ser gay y no va a reproducirse. Obviamente, nosotros con la tecnología no es un impedimento. O sea, si 2 parejas quieren tener hijos, los tienen. Y, o sea, 2 parejas de mujeres o 2 parejas de hombres pueden tener hijos. Creo que el ser humano no tiene límites en la creación. O sea, sabemos que podemos crear y crear y crear y crear y crear y cada vez nos vamos superando más. Entonces, donde nosotros vemos limitaciones, encontramos, por ejemplo, hace muchos años atrás, y si lo voy a comparar, I'm sorry, pero hace muchos años atrás, si vos no tenías piernas, tuviste un accidente o algo, tal vez te quedabas en silla de ruedas para toda tu vida y te morías joven y deprimido. Hoy en día yo he visto gente con 2 prótesis de aluminio, no sé, no creo que sea de aluminio, pero bueno, son prótesis de un material y corren maratones, ¿entendés? Y así hay 1.000.000 de cosas que podrían nombrar, de cosas que el ser humano, cuando ve una barrera, la quiere superar.
Es como está en nuestra naturaleza la evolución. Por más que algunas personas no lo vean, está en nuestra naturaleza evolucionar y nunca vamos a parar de evolucionar, ¿ok? Creo que una de las cosas que es momento de que evolucionemos, más allá de la tecnología y más allá de, no sé, cualquier cosa, es en nuestra percepción, en nuestra mente, en nuestra conexión con algo más allá, ¿entendés? Si Dios es amor, y pongo esta palabra porque mucha gente toma a la iglesia como bandera para decir esto está bien, esto está mal. Si Dios es amor, ¿por qué va a amar a unos y a otros no? ¿Por qué va a aceptar a unos y a otros no? Bueno, así que hasta acá llegamos con el video de hoy. Espero que te haya sido útil o entretenido o lo que sea, ya me comentarás. Si tienes algo para decirme, obviamente que te invito a que me dejes tu comentario. Si te gustó este video, te invito a que le pongas un me gusta. Si este contenido te interesa, te invito a que te suscribas a mi canal para seguir viendo más de mis videos. Y sí, muchísimas gracias por ver. Nos vemos en el próximo video. Adiós.